Bueno, les doy la bienvenida a la clase número 20 del curso de análisis, diseño y experimentos industriales. Ya, esta clase cierra la que comenzamos a ver el viernes pasado sobre métodos de superficie de respuesta y como les comentaba en la clase anterior, corresponde a una clase puente entre diseño de experimentos y lo que vamos a ver a continuación, que es desarrollo de modelos de regresión y análisis de los modelos, análisis de falta de ajuste, es el tópico de lo que viene un poco más adelante. Y bueno, tomándose en cuenta entonces, nosotros con el profesor Iván Cornejo hicimos esta como clase puente o desarrollamos esta clase puente con el objetivo de que tuviese cierta relación para poder ir en un camino armónico del aprendizaje. Y aparte, bueno, esta clase tenía, como les comentaba en la sesión pasada, una característica que es contarles una metodología que es súper interesante en la industria, que es la metodología de la mejora continua, por supuesto utilizando herramientas científicas, en este caso herramientas estadísticas, para llegar a este concepto de mejora continua, ¿ya? Nuestro objetivo es finalmente el que aparece ahí. Nuestro objetivo es ser capaces, por ejemplo, de, teniendo un proceso, el cual puede ser desconocido o podemos tener un conocimiento parcial del proceso, aplicar un algoritmo que converge hacia un punto de mejora en la producción, el cual puede ser una mejora económica, una mejora ambiental, incluso mejor aún y mucho más global, una mejora respecto, por ejemplo, a la sostenibilidad que tiene el proceso en estudio. Entonces, para tal efecto, yo les comentaba que el diseño de experimentos 2 elevado a n, ¿ya?, nos ayuda en el sentido de que nos permite hacer un primer barrido de la información que nosotros tenemos disponible para una región experimental bien definida, bien acotada, ¿ya? Y esa región experimental bien acotada, fundamentalmente parte de una base, que es que estamos en un punto que está lejos de este óptimo que está acá. ¿Ya? Ustedes pueden ver en la pizarra que ese óptimo que está hacia donde nosotros queremos llegar es distante, está lejos de esta región experimental inicial donde nosotros partimos investigando. Y fundamentalmente el supuesto de eso es, bueno, tiene dos grandes argumentos. El primero es que la probabilidad de que estemos en el mejor punto de todos es menor que la probabilidad de que estemos en cualquier otro punto que no sea el mejor de todos, porque hay muchos puntos que no son el mejor de todos y hay uno solo que es el mejor de todos. Pero igual eso también tiene que ver con el conocimiento del sistema, o sea, si nosotros hiciéramos una especie de experimento sin conocer nada del proceso, probablemente eso sería un casi 100% cierto. Pero por supuesto, cuando nosotros somos expertos y expertas en un determinado sistema experimental, en un determinado proceso productivo, lo más probable es que estemos más cerca del óptimo de lo que realmente creen. ¿Ok? Entonces, básicamente, el procedimiento que estamos trabajando de mejora continua considera tanto las dos características, si es que estamos cerca o si es que estamos lejos de este óptimo mejor de todos, pero ahora viene la segunda característica del diseño 2 elevado a n, lo elegimos por sobre otros diseños que pueden tener más corridas experimentales, puesto que, eh, puesto que permite obtener una información muy importante con un número limitado de corridas experimentales. Por lo tanto, la implementación del modelo del diseño de experimentos 2 elevado a n tiene que ver también con eso, porque usted, como habíamos conversado en las clases anteriores, como les decía ya, esto es un cierre para lo que habíamos revisado de diseño de experimentos factorial de 2 vías, el diseño de experimentos factorial de 2 vías, el 2 elevado a n, para una región experimental, pongámoslo acá, R0, una región experimental original, la primera que estamos estudiando, nos va a entregar un modelo que tiene una característica súper interesante, que es que nos permite aislar los efectos individuales que tienen los factores o variables independientes y al mismo tiempo nos permite identificar las posibles sinergias o interacciones que pueden existir entre las variables independientes. Y todo eso con el menor número de corridas porque al final el diseño de experimentos se basa en el modelo el cual vamos a obtener, lo que implica entonces que si tenemos un modelo que tiene 4 parámetros, sabemos que tenemos que realizar al menos 4 corridas experimentales. Y aparte, como sabemos que este es un modelo que es lineal, o mejor, vamos a decirlo de una forma más correcta, un modelo que no tiene curvatura de primer orden,
o sea que no tenemos una curvatura dentro de la región experimental, sino que la curvatura queda determinada solamente con los puntos extremos, ya con estos puntos que están acá en las esquinas de la región experimental. Entonces sabemos que estas corridas experimentales deben ser planteadas en las fronteras de la región experimental. ¿Ya? Entonces básicamente tiene varias ventajas asociadas a una experimentación inicial, pero tiene la desventaja de que, por ejemplo, si estuviésemos cerca del óptimo, si estuviésemos, por ejemplo, ahí, ese modelo que obtendríamos no sería adecuado para representar la superficie de respuesta del sistema experimental. ¿Ya? Y creo que fue Nicolás el que me hizo una pregunta súper interesante en la clase pasada, que me decía, pero entonces este modelo que está acá tiene un supuesto y ese supuesto al final como que podría no ser cierto, era algo así la pregunta que me hacía. Y tiene toda la razón, el supuesto no necesariamente es correcto, ¿ya? Y como una respuesta que puede ser interesante volver a discutir acá, es que a diferencia de lo que ustedes han aprendido en los cursos de operaciones unitarias, por ejemplo, en los cursos de balance, en termodinámica, los supuestos que llevan a los modelos fenomenológicos, ya entendiendo que los modelos fenomenológicos son aquellos modelos que están basados en primeros principios, leyes físicas, son supuestos que se pueden llamar a priori. ¿Por qué a priori? Porque básicamente el supuesto es una consecuencia de la descripción del sistema al cual estamos intentando obtener un modelo. Ya, por ejemplo, la ley de gases ideales. Nosotros planteamos la ecuación que nos permite llegar a la ley de gases ideales, pero ese supuesto a priori es para un gas que tiene tales características, que no tiene interacciones, que tiene una forma esférica, y eso se cumple cuando tenemos presiones bajas y temperaturas más bien elevadas, por ejemplo. Pero en el caso de la estadística, como no tenemos un modelo que tiene una concepción física fenomenológica, sino que más bien es un modelo útil, ya es un modelo basado en los datos, que es un modelo que vamos a obtener basado en los datos que vamos a recopilar de nuestro experimento. Entonces, esto es un supuesto que se tiene que revisar a posteriori. ¿Ya? ¿Qué significa a posteriori? Que una vez que obtenemos los datos y desarrollamos y obtenemos el modelo, tenemos que preguntarnos si nuestro supuesto es verdadero o falso. En el caso, por ejemplo, de que ustedes como ingenieras e ingenieros expertos en un determinado proceso quisieran aplicar esta metodología, como yo les comentaba, es muy probable que estén cerca del óptimo, porque ustedes serían aquellos que serían expertas y expertos. Entonces, tomando eso en cuenta, habría que identificar cómo evaluar si es que el supuesto es correcto o no. Y en eso íbamos hasta la clase pasada, ¿ya? Entonces, a eso quería llegar. Entonces, nosotros para aplicar el método este de mejora continua, aplicando estadística, sabíamos que queríamos llegar al óptimo, ¿ya? Para llegar al óptimo del proceso, a uno de los óptimos del proceso, que también pueden haber más de uno, ¿ya? Y nosotros vamos a llegar a uno de ellos, esto es una optimización local. Para llegar a uno de ellos, nosotros sabíamos que, partiendo de una región experimental inicial, R0, nuestra idea era caminar, avanzar de la manera más rápida posible hasta el punto donde está el óptimo. Y eso implicaba entonces que teníamos que primero saber cómo salíamos de la región experimental inicial. Y para eso utilizamos el concepto de la región, perdón, de la pendiente, voy a ponerlo acá, pendiente de máximo ascenso. Y bueno, también podría llamar de máximo descenso si es que queremos minimizar, ¿ya? Quizás lo mejor es poner la pendiente o de la recta de máxima mejora, ya sea mejora maximizar o minimizar. ¿Ok? Y esa pendiente de máximo ascenso tenía una ecuación, la cual se obtenía una vez que yo desarrollaba un diseño 2 elevado a n. El diseño 2 elevado a n, en el caso, por ejemplo, de cuando n vale 2, o sea, cuando tenemos dos variables de decisión, sabíamos que llegábamos a un término que tenía un beta 0, un beta 1, U1, un beta 2, U2, y un beta 1, 2, U1 y U2. ¿No es cierto? Esos eran cómo se desarrollaba este modelo 2 elevado a n. Entonces, la pendiente de máximo ascenso tenía que ver con la recta que relacionaba el valor de las variables independientes que caminan
en el sendero donde más crece el cerro. Y para obtener esa relación, ya como para saber cómo salíamos de esta región experimental, teníamos que primero plantear un, un punto de referencia de donde íbamos a hacer, donde íbamos a dar nuestros pasos, o mejor, desde donde íbamos a referir nuestros pasos, y ese punto de referencia yo les había comentado que era el centro de la región experimental, el 0,0. Entonces, cada paso que damos en la dirección de la variable independiente U2 y al mismo tiempo los pasos que damos en la dirección de la variable independiente U1 para seguir esta recta donde sabemos que la respuesta mejora de manera más rápida, porque tiene, porque tiene que ver con las derivadas al final. Yo les contaba que esto era equivalente a cuando queremos subir un cerro, pero solamente tenemos información de lo que podemos ver, no tenemos un mapa. Entonces, básicamente sabíamos que los pasos que teníamos que dar, por ejemplo, en la dirección J-ésima, se podía identificar o podíamos como definir el sendero que nos conviene utilizando la información local del modelo, ¿no es cierto? Y básicamente para eso teníamos que calcular derivadas y teníamos que se podía calcular de esa forma, de I a j, la parcial de I con respecto a j y la parcial de I con respecto a la variable y U sub I, ¿ya? Y en este caso, todo esto era evaluado en 0,0 porque, como les comentaba, la idea era que la recta partía en el 0,0 por definición, para poder básicamente tener un punto de referencia. Y eso estaba multiplicado por los pasos que tenía que dar en la dirección UI, ¿cierto? Entonces, hicimos un ejemplo, y ese ejemplo, que se lo voy a mostrar igual para que lo tengamos, nos decía que si nosotros teníamos un modelo inicial para una región original, que era de este tipo, ya, el cual se había obtenido con un 2 elevado a n, y ojo, este modelo, una vez que descartamos los efectos no significativos, o sea, acá tomamos los efectos y acá solamente están los efectos significativos. Aquí no hay efectos no significativos. Es importante eso para que no se nos olvide. Aquí están solamente los que son estadísticamente distintos de cero. ¿Ok? Entonces llegábamos a este modelo y este modelo nos permitía, con la información local, que era equivalente a decir, vamos a comenzar a subir el cerro y solamente alcanzo a ver los senderos que hay disponibles. Entonces con esa información solamente yo tenía que comenzar a trabajar y entonces para eso definía esta relación que está en la pendiente de máximo ascenso, que dice cuántos pasos tengo que avanzar en la variable U2, o sea, hacia arriba, cuando avanzo hacia la derecha de la variable U1, ¿ya? Y digo arriba y a la derecha porque ese término es positivo. Si es negativa, sería cuando avanzo hacia la derecha, avanzo hacia abajo, ¿ya? Sería lo mismo. Y entonces yo les comentaba que para el ejemplo en cuestión, nosotros al calcular esta pendiente de máximo ascenso, lo que correspondía a continuación era salir de la región experimental, ¿ya? Y para salir de la región experimental había que dar un par de como no era solamente obtener la pendiente de máximo ascenso, porque la pendiente de máximo ascenso lo que nos ayuda es a identificar en variables codificadas cuántos pasos tengo que avanzar en las direcciones que yo les comentaba. Por ejemplo, si avanzo hacia la derecha un paso, entonces tengo que avanzar hacia arriba 0,42 pasos. Si avanzo 2 pasos hacia la derecha, tengo que avanzar 0,84 pasos hacia arriba y lo mismo en la tercera condición. Y para que les quede la idea, ya que es súper importante esto, estos pasos que están acá están referidos al 0,0, porque es una pendiente que parte en el 0,0. Por lo tanto, si nosotros queremos ir luego a experimentar en estas propuestas de puntos experimentales para implementar en nuestro sistema experimental, lo que tenemos que hacer es transformarlo desde las variables codificadas hasta las variables reales. Y básicamente, ¿qué implicaba eso? En el caso, por ejemplo, de si es que esta fuera la temperatura, o sea que delta U1 es cambio de la temperatura codificada, y en el ejemplo que yo les había comentado, siguiendo lo de las clases del diseño de experimentos factorial, yo les decía que la temperatura podíamos definir que se movía entre 120 y 140 grados. Creo que era 140 grados Celsius. Ya. Bueno, básicamente temperatura en unidades de ingeniería. Entonces, si nosotros tenemos que dar un paso en variable codificada respecto al centro de la región experimental, entonces la temperatura en variable
de ingeniería tiene un centro que no es 0, sino que es 130, porque está el medio de las dos, el medio de los límites de la región experimental. Y también sabemos que cada unidad de esta variable codificada representa un rango medio. En este caso sería el rango medio de la variable 1. Por lo tanto, avanzar un paso respecto al centro de la región experimental implica avanzar un rango medio respecto a la temperatura del centro de la región experimental. Eso quiere decir entonces que si avanzamos un paso sería 130 más, en este caso, 1 por el rango medio de la temperatura. ¿Cuánto es el rango de la temperatura? 20 grados. Por lo tanto, avanzar un paso en variable codificada implica avanzar 10 grados Celsius o un rango medio respecto al centro de la región experimental, lo que es equivalente a evaluar el siguiente punto experimental en 140 grados. Y lo mismo se hace con las otras variables, ya hay que básicamente, ahí estaría la otra, donde básicamente podríamos decir algo así, si quieren. El valor de la variable en variable de ingeniería, ¿ya? Sería equivalente a el centro de la variable de ingeniería más el delta UI, en este caso en variable codificada, y habíamos dicho que eso sería como el gorrito sería la codificada, entonces ahí le ponemos codificada, y eso multiplicado por el rango de I partido por 2. Entonces de esa forma tenemos una ecuación que nos permite despejar cómo son los siguientes experimentos, pero directamente en variables de ingeniería, o sea, las que vamos a implementar en el sistema experimental. Y como les comentaba, salir de la región experimental, que este es como el nexo con lo que vemos en esta clase también, la idea es explorar, y explorar implica no hacer tantos experimentos, sino que hacer los experimentos apropiados. Entonces, cuando nosotros experimentamos fuera de la región experimental, ya por ejemplo ese que está en el límite de la región experimental, lo que vamos a tener es una condición, que les había puesto acá, extra I1, por ejemplo, vamos al laboratorio, obtenemos nuestro experimento, o a la planta, aplicamos nuestro experimento y obtenemos los resultados, y estos resultados nos van a indicar por sí solos una información súper relevante. Por ejemplo, si es que es cierta que esa es la dirección de la pendiente de máximo ascenso. ¿Y cómo sabemos si es cierta que esa es la dirección de máximo ascenso? Porque si comparamos, por ejemplo, el valor de la variable medida, ¿ya? Experimentalmente en el centro de la región experimental original, no voy a poner promedio porque realmente los promedios no hay que ponerlo bien. Ahí, por ejemplo, esos son los valores en el centro de la región experimental. Si vamos a la pendiente de máximo ascenso, es de esperar que los experimentos que realicemos, por ejemplo, por triplicado, en el siguiente punto experimental de exploración, tiene que aumentar si es que queremos aumentar, o tiene que disminuir si es que estamos minimizando. Y lo mismo tendríamos que hacer con la siguiente condición, tiene que ir en aumento, porque la pendiente es de máxima mejora. O sea, tiene que ir en mejora. Y por supuesto, como esta es información local que se obtiene para nuestro sistema desconocido, puede darse el caso de que o la pendiente de máximo ascenso cambió su dirección, o sea, seguimos caminando por un cerro que ahora nos lleva a un mirador, sino que nos lleva hacia la cima, pero nosotros no lo sabíamos inicialmente porque íbamos subiendo, pero resulta que llegó un punto donde el sendero se bifurcó hacia un mirador simplemente. O puede ser que, como vamos dando pasos discretos de la experimentación, podría ser que el sendero pasó el óptimo y nosotros no nos dimos cuenta. Entonces, para esos dos casos, lo que yo debiese esperar es que hay un punto donde la pendiente de máximo ascenso ya no es válida, lo que implica entonces que ya no sigo aumentando mi respuesta, perdón, ya no sigo mejorando mi respuesta. ¿Ya? Entonces, ese es el punto donde estamos trabajando, ese es el punto donde estamos conversando acerca de qué pasa cuando sucede esta situación donde vamos en constante mejora y de repente hay una caída. ¿Por qué puede producirse esta caída? Entonces yo les indicaba que había básicamente dos posibilidades. Era una, o sendero equivocado, el cual es una situación que puede pasar porque la información que teníamos era solo local. Imagínense acá, a la entrada del cerro, en Pedro Valdivia, ahí a la entrada del cerro. Y cuando vamos en quizás
a la altura de, no sé, pues el Parque Gabriela Mistral en el Cerro San Cristóbal, nos dimos cuenta que había que tomar otra dirección. Puede pasar. O la segunda opción que podría pasar es que llegamos hasta arriba, llegamos a la Virgen y seguimos avanzando. O sea, pasamos al otro lado del cerro. Entonces, aquí eso lo llamamos evidencia de óptimo. Podría pasar que estamos cerca de un óptimo. ¿Ya? Entonces, básicamente, lo que viene a continuación es seguir trabajando después de este escenario, cuando observamos que ya nos seguimos mejorando con la información local. O sea, le sacamos el jugo a nuestro modelo. Y eso es lo que intentamos responder la clase pasada, bastante rápido desde mi punto de vista, por eso quería revisarlo con calma, que es preguntarnos cómo sé yo si es que estoy en el óptimo. ¿Ya? Y entonces, para eso íbamos a aplicar una metodología que nos iba a permitir identificar si es que estábamos en el óptimo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque básicamente esta que está acá, que le estoy marcando con verde, es nuestra mejor condición experimental hasta ahora. Entonces, bajo esa lógica, es muy probable, o si es que está el óptimo, vamos a decirlo así, bajo esta lógica, es probable que el óptimo se encuentre alrededor de este punto. ¿Ya? Va a estar alrededor de este valor de la variable, en este caso, por ejemplo, sería de temperatura 150, porque es el segundo paso, y de concentración 38.6 ppm. Alrededor de esta condición experimental es donde debiese estar el óptimo. Y el óptimo, o el cambio de sendero, se puede identificar realizando más experimentos ahora alrededor de esta región experimental, y entonces es en esa región experimental donde tendríamos que plantear un experimento, un diseño de experimentos nuevo para obtener un nuevo modelo. Y ese diseño de experimentos nuevo que debiese plantear, nuevamente vamos a tener como supuesto de que no estamos en el óptimo. O sea, vamos a partir de la base de que lo más probable es que todavía no lleguemos al óptimo, pero luego vamos a levantar ese supuesto, vamos a intentar levantarlo a posteriori. ¿Ya? Entonces tendríamos que, en la siguiente región experimental que yo les marcaba acá, tendríamos que hacer nuevamente un 2 elevado a n. Y esa sería entonces la región experimental siguiente. Ya no sería la original, sino que sería la siguiente región experimental en nuestro algoritmo de mejora continua, el cual, y esta región experimental con un diseño 2 elevado a n nos permitiría llegar a un modelo como el que ustedes con el que ya conocemos. ¿Ya? ¿Qué puede pasar en esta región experimental? Pueden aparecer nuevamente efectos de sinergia que antes uno había descartado, puede aparecer que la temperatura quizás ya no es relevante en este punto, pueden aparecer muchas cosas, ¿ya? Porque básicamente estamos explorando en otra región experimental. ¿Ok? Y una vez que desarrollamos este diseño experimental, una vez que obtenemos el modelo, noten que para esta región experimental R1, yo tenía inicialmente una información que la debiese usar. Esta información que le estoy marcando acá. Este es 2 y sub 2, 3. Que serían fundamentalmente esos puntos experimentales que me identificaron que había me permitieron que saltara la alarma. Entonces yo podría decir que si en esta región experimental siguiente yo defino como centro, por ejemplo, la temperatura centro 150 grados, y defino como la concentración del centro 38.6 ppm, entonces en mi diseño experimental 2 elevado a n que voy a realizar, ya tengo triplicado del punto 0,0. Tengo 3 valores ya listos. Ya soy como una especie de ahorrador de corridas experimentales. Reciclo las corridas experimentales. Entonces, esa información ya la tengo disponible y la guardo. Acá estaría el I21, I22, el I23, obtenido desde acá, o sea, reciclados desde acá. Y lo que hay que hacer sería hacer un diseño de experimentos con la concentración y la temperatura centrada en la nueva región experimental, definiendo un nuevo rango que no tiene por qué ser el mismo anterior, o puede ser el mismo, ¿ya? Puede ser el rango 20 grados, pero quizás podría ser menos, ¿ya? Y tendríamos que hacer nuestro nuevo diseño de experimento, que lo estoy graficando acá, menos más 1, más 1. Y entonces tendríamos que obtener ya no todas las corridas experimentales de nuevo, sino que solamente las 4 que me faltan para ser capaz de obtener este modelo que está acá.
porque ya tengo 3 corridas experimentales en el punto central que me van a permitir calcular el S cuadrado de I. Entonces, es una especie de win-win, porque estamos ganando, ahorrando estas corridas experimentales, ¿ya? Y claro, llegamos a este modelo, que tenía nuevamente como supuesto de que no estábamos en el óptimo, y ahora es cuando debiésemos preguntarnos si es que realmente estamos en el óptimo, o si es que nos equivocamos de sendero, ya que hay un punto de inflexión, o hay un cambio en el sendero de máximo ascenso. Y para hacer eso, es lo que yo les comentaba, como falta de ajuste. Lo que tenemos al final de este diseño de experimentos que ustedes ven acá, es un modelo que es del tipo, lo voy a escribir con negro para que se entienda el código de colores. Y sería igual al beta 0 más beta 1, que no tiene por qué ser igual al anterior, como les comentaba, o sea, una región experimental nueva implica nuevos parámetros, nuevas dependencias. U1 más beta 2 U2 más 1, 2, 1, U2. ¿Ya? Entonces estamos ahí ahora. Y ese modelo que ustedes ven en negro representa un plano, o básicamente un plano que yo les comentaba que puede tener algún tipo de torsión, pero nunca va a representar esa condición que ustedes tienen arriba. O sea, una condición donde una superficie que tiene una característica de campana, por ejemplo. Esa condición nunca la va a poder representar ese modelo. Y básicamente eso es información súper relevante. Ya está ahí, mejor representado. Es información súper relevante porque si es que estamos en un óptimo, si es que estamos cercanos al óptimo, como sabemos que existe o debiese existir una curvatura de segundo grado, o sea, curvaturas que se expresan con unos 1 cuadrado, con un 2 cuadrado, entonces, cercano al óptimo, este modelo que calculamos nos sirve, ¿ya? Y que no sirva implica que tenemos que aplicarle al modelo obtenido un test de falta de ajuste, que se llama, ¿ya? Y el test de falta de ajuste, que me permite identificar si es que el modelo describe bien o no los datos experimentales, es fundamentalmente, o se puede resolver como un test de hipótesis. Y el test de hipótesis, ustedes saben que tiene 2 hipótesis, y la nula es básicamente que no hay razón para dudar del modelo. ¿Ya? ¿Y qué significa que no haya razón para dudar del modelo? Que no hay óptimo. Que no está ahí el óptimo. ¿Por qué no? Porque si no hay razón para dudar del modelo, quiere decir entonces que mis datos no requieren ser descritos con otras dependencias, como por ejemplo dependencias de segundo orden. Y tenemos entonces la alternativa, la hipótesis alternativa, que dice que el modelo es malo. ¿Qué significa, entre comillas, que el modelo es malo? Que el modelo, con las dependencias que yo definí a priori, no nos sirve, ¿ya? Y entonces tenemos que agregar más dependencias, por ejemplo, dependencias de segundo orden. Entonces, si observan, el test de hipótesis es aquel que nos va a permitir evaluar si es que el supuesto que yo tenía era bueno o no, si es que estamos lejos o cerca del óptimo. Y como el test de hipótesis requiere datos, es que aparece esta idea de que se hace la comprobación del supuesto a posteriori, porque requiero los datos para evaluar si el modelo que yo había obtenido, la forma del modelo, era adecuada o no. ¿Ya? Entonces, los test de faltas de ajuste, que es lo que viene un poco más adelante, nos va a permitir complementar todo lo que les estoy diciendo. Entonces, ahora yo les voy a mostrar solo uno, ¿ya? Voy a sacar, necesitamos más herramientas, y por lo tanto vamos a seguir trabajando un poco más adelante con análisis de ajuste, pero lo que vamos a hacer ahora es aplicar una de ellas, y en este caso vamos a preguntarnos si es que el modelo es malo o si es que no hay razón para dudar del modelo en un punto en particular, que es el punto central, en el 0,0. ¿Ya? ¿Y por qué lo vamos a hacer ahí? Fundamentalmente porque cuando nosotros planteamos ese modelo que ustedes ven ahí, ese modelo permitió obtener los parámetros beta 0, beta 1, 2 y beta 1, 2 con las corridas experimentales en el centro de en los límites de la región experimental. Y entonces, como los parámetros se obtuvieron en los límites de la región experimental, entonces es de esperar que ocurra esto, que en los límites de la región experimental coincida la respuesta experimental
con lo predicho por el modelo. Entonces no nos sirven esos puntos para hacer el análisis. Pero nosotros tenemos estos puntos centrales, y esos puntos centrales no se utilizaron para calcular los betas, sino más bien para calcular la varianza de los parámetros. Por lo tanto, esos puntos no tienen por qué ser iguales a los que describe o predice el modelo, perdón. Entonces, básicamente tenemos una fuente de identificación de mal modelo, aquí está el 0,0, si es que nosotros comparamos lo que predice el modelo, que lo vamos a poner ahí abajito, respecto a lo que ustedes midieron y que tienen guardados como el I medido en 0,0. Ese I medido en el 0,0 es el que guardamos acá, perdón, es el que guardamos acá y también es el que guardamos desde acá. Entonces estamos continuamente reciclando datos, estamos guardando los datos y volviendo a utilizarlos. Primero nos sirvió, fíjense para qué nos sirve toda esta info. Primero nos sirvió para identificar si es que había un punto de inflexión. Después, esos mismos datos nos sirven para calcular la varianza de los parámetros y por lo tanto los intervalos de confianza. Y finalmente nos sirven para evaluar si es que existe una condición de falta de ajuste. Tiene mucha, con la idea que estamos intentando hacer una especie de, estamos ahorrando datos. ¿Ya? Esa es la... Entonces, para hacer el análisis de falta de ajuste, vamos a utilizar una representación gráfica que luego nos va a permitir llevar a cabo nuestro test de hipótesis o plantearlo. Entonces, para eso yo les comentaba que íbamos a utilizar mejor una representación gráfica en una sola dimensión, porque en múltiples dimensiones es lo mismo. ¿Y por qué en múltiples dimensiones es lo mismo? Porque como queremos identificar si es que existe relación entre lo que yo mido en el centro de la región experimental versus lo que yo describo en la región experimental, entonces, como el modelo obtenido con el 2 elevado a n tiene variables codificadas, siempre para variable codificada, el beta 0 representa el valor predicho en el centro de la región experimental. Porque básicamente si yo reemplazo por 0 en todos los valores de las variables independientes, voy a llegar a que i en el 0,0 es beta 0. O sea, esa beta 0 que está acá se puede entender como lo que predice el modelo en el punto 0,0. ¿Ya? Ojo que eso se hace solamente con variable codificada. Con variables de ingeniería, no. Ese intercepto no es el valor en el centro de la región experimental. ¿Ya? Ténganlo presente. Solamente en variable codificada. ¿Ok? Y básicamente, entonces da lo mismo si estamos trabajando con un modelo que tiene más dimensiones, porque igual nos vamos a fijar en el intercepto en el modelo en variable codificada. Entonces podemos agregar i 0,0, vamos a ponerle 0,0. Si tiene más dimensiones, siempre igual vamos a llegar a que es beta 0. ¿Ya? Entonces, este beta 0 es nuestro valor predicho. En el lugar donde queremos evaluar si es que nuestro modelo es bueno o es malo. Y por otro lado, tenemos información experimental, en este caso el valor medido en el 0,0, muchos ceros más, si es que tenemos más variables independientes, el cual, para el ejemplo que estábamos trabajando, correspondía a, como les decía, estos puntos de acá que nos están ayudando a sacar varias información relevante. O sea, voy a utilizar la misma nomenclatura, voy a decir entonces que es el I obtenido en el 0, primera corrida experimental, I obtenido en el 0, segunda corrida experimental, si es que hubiésemos hecho un triplicado. ¿Ok? Y básicamente, entonces, cuando hablamos de un test de hipótesis que habíamos dicho que era H0, no hay razón para dudar del modelo, y nos estamos fijando solamente en el centro de la región experimental, entonces que no haya razón para dudar del modelo, quiere decir que no puedo diferenciar el valor del beta 0 respecto al valor medido experimentalmente. Pero como estamos trabajando con inferencia, tenemos que llevarlo hasta valores poblacionales, entonces tenemos que decir esto. El mu del beta 0 es igual al mu del i medido en el 0,0, todos esos que están ahí. Y en ese caso no podríamos dudar de que el modelo sea malo, porque básicamente, o sea, que no podemos dudar de que el modelo, no hay razón para dudar del modelo. Y por otro lado tendríamos como hipótesis alternativa que el modelo es malo, o sea que hay razones suficientes para dudar del modelo,
y eso implicaría entonces que el modelo no describe de manera correcta los datos en el lugar donde estoy haciendo la prueba. ¿Ok? Y básicamente este sería el test de hipótesis que habría que hacer. Que si es que estuviésemos para un modelo OK, como dice ahí, entonces lo que debiésemos esperar para un modelo OK es que si es que H0 no se puede rechazar, debiésemos tener una situación como esta, donde el intercepto se confunde con los valores medidos experimentalmente, tal como aparece ahí. Entonces tenemos hipótesis nula, hipótesis alternativa, y tenemos entonces que cuando sucede esta situación que está acá, cuando se confunde lo medido con lo predicho, entonces H0 no se rechaza. Entonces aquí podríamos poner H0. Pero resulta que si es que podemos diferenciarlos, o sea, si es que podemos llegar a la conclusión de que vienen de distintas poblaciones, entonces H1 sería cierta, y entonces geométricamente sería algo como esto, donde acá está el 0,0,0, y tendríamos entonces que esa distancia que está acá es tan grande que permite rechazar H0, lo que implicaría entonces que bajo esta situación estaríamos trabajando en H1. ¿No es cierto? ¿Y eso qué implicaría? Que el modelo es malo. ¿Y qué significa geométricamente que el modelo sea malo? Esto, que cuando yo plantee un segundo modelo, ese segundo modelo sí tiene que considerar esa curvatura, lo que implicaría entonces que tendría que agregar términos en nuestro modelo de cuadrático. ¿Y eso qué implicaría entonces? Que ese tiene toda la pinta de ser un óptimo a identificar. ¿Por qué? Porque aparece una campana. ¿Ok? Y claro, para hacer el test de hipótesis, para llegar al análisis del test de hipótesis, voy a copiar este test de hipótesis que está acá y lo voy a pasar para el otro lado. Acá lo voy a poner. Entonces, básicamente, para aplicar test de hipótesis, nosotros tenemos que, en este caso, por ejemplo, ya, tendríamos que definir una especie de, para hacerlo así como en 3 pasos, el análisis de test de hipótesis de este caso implicaría lo siguiente. Tendríamos que definir acá un delta, por ejemplo, delta I0 le vamos a poner, que por ejemplo podría ser, no, vamos a hacer bien con el mu. Delta mu I0, que sería equivalente a poner el mu de beta 0 menos el mu de yn en 0. Entonces sería esto equivalente a que el delta mu sería igual a 0 y el delta mu sería distinto de 0. Y lo que tendríamos que hacer es calcular el T0, el cual sería expresado como beta 0 menos el promedio de los datos obtenidos en el 0, o sea, sería el promedio del IM en 0,0, menos el delta mu, que es 0, así que es menos 0, y eso partido por el S, y en este caso sería el S del delta, ¿cómo le ponemos acá? Le ponemos delta I0, así, promedio. ¿Ok? Y básicamente tendríamos que hacer el test de hipótesis, lo que implicaría que el H0 no se puede rechazar si es que cae en el intervalo T0 más menos S del delta I0 promedio, delta I0 promedio por T de 1 menos alfa media, grados de libertad. Y tendríamos que hacerlo así. ¿Ok? Y la pregunta que nos queda es, ¿cómo se calcula ese S del delta I0? ¿Ya? Y para calcularlo, básicamente lo que podemos hacer es simplemente identificar que el S sería una especie, perdón, de S ponderado. S cuadrado, este sería el S ponderado o agrupado y partido por raíz de n, ¿no es cierto? Que ese sería el test de hipótesis porque es no pareado, un test de hipótesis no pareado. Y este test de hipótesis no pareado también se puede resolver no solamente con el procedimiento de test de hipótesis, sino que podemos usar su versión alternativa, que es calcular los intervalos de confianza de los valores más probables de el mu de I0, el intervalo de confianza del mu de beta 0, y evaluar si se solapan o no, que sería lo mismo. ¿Ya? Y básicamente llegaríamos a esta situación. Se voy a borrar ahora el test de hipótesis para hacerlo, porque esto básicamente es una comprobación súper rápida. Básicamente tendríamos la siguiente situación. Tendríamos
Voy a poner acá un eje donde acá vamos a poner que vamos a definir que acá van a estar los intervalos de confianza, y acá va a estar el intervalo de confianza del beta 0, y acá va a estar el intervalo de confianza del I0 medido. ¿Ya? Entonces, el I0 medido va a tener un centro de intervalo de confianza, que va a estar dado por el promedio, o sea, va a estar ahí, y medido 0, y el ancho del intervalo de confianza va a ser el t de 1 menos alfa medio grados de libertad por el s de y partido por raíz de n. En este caso n sería 3 porque tenemos un triplicado en nuestro ejemplo, estos tres valores que están acá. Y el s de y sería este mismo que está acá. Siempre sería lo mismo. Porque ese s cuadrado que está ahí corresponde a la varianza de y en el centro de la región experimental. Por lo tanto, lo podemos reciclar nuevamente. Y básicamente, al reciclar, entonces obtendríamos, perdón, que me pasé una, acá. Entonces, ese SY que está ahí ya lo conocemos, porque es la desviación estándar de los puntos medidos centrales. Este N sería el número de puntos centrales que estaríamos usando, en este caso era 3, y el valor de Y0 medido promedio sería el promedio de los datos estos que yo les digo que estamos continuamente reciclando, y entonces eso nos daría este intervalo de confianza que estoy mostrándoles acá, por ejemplo. ¿Ya? Y ahora ese intervalo de confianza tendríamos que relacionarlo con el valor de beta 0. Lo voy a hacer un poquitito más chico para que quepa todo en el dibujo. Ahí está, ese sería el intervalo de confianza. Y ahora el intervalo de confianza del beta 0 sería un valor que debiese estar centrado en el beta 0 porque ese es el mejor estimador que tenemos de la predicción del modelo. Entonces vamos a poner, por ejemplo, que eso va a estar centrado vamos a poner un primer caso, lo voy a poner en rojo. Primer caso lo voy a poner que está acá, por ejemplo, beta 0. Entonces acá estaría centrado este intervalo de confianza, y este intervalo de confianza también tiene una distancia, y si observan la distancia del intervalo de confianza, esto que ustedes ven, este ancho de intervalo de confianza, tiene que ver con la incertidumbre, o sea, con el modelo de distribución de probabilidad, y con la varianza de Y, o con la desviación estándar. Entonces, puesto que la incerteza es la misma, y puesto que el beta 0 es un estimador de Y en 0, el valor estimado de Y en 0 debiese tener la misma varianza que Y en 0. Entonces podemos nuevamente reciclar esto que está acá, y básicamente los anchos de los intervalos de confianza serían los mismos. Entonces si estamos en esa situación, por ejemplo, estaríamos así, caso 1. Entonces si observan del caso 1, H0 no se puede rechazar, porque existe una región en la cual estos valores pueden ser iguales, y como nuestra hipótesis alternativa es distinto de la comparación de los dos intervalos de confianza, de los valores más probables de ambos conjuntos, nos permite, por separado, nos permite obtener la inferencia. Y podríamos tener un segundo caso, pero lo voy a poner en azul, ¿ya? Donde el beta 0, por ejemplo, está, en el caso, por ejemplo, que estamos mostrando acá, el beta 0 está acá abajo. Y nuevamente tenemos el mismo ancho de intervalo de confianza, y entonces en ese segundo caso, H1 sería verdadera, porque podemos rechazar H0. ¿Y qué implica eso? Básicamente que inferencialmente implicaría esta condición que yo les estoy mostrando acá, perdón, geométricamente. Entonces, inferencia de esa forma. Si se solapan los intervalos, es que se confunde el beta 0 con el valor medido en el centro, y por lo tanto una línea recta, o un plano, o sea, el modelo OK. Y si es que no se solapan los intervalos de confianza, entonces puedo indicar de que el modelo no es correcto. ¿Y qué implica eso? Que tendríamos que agregar un modelo de segundo orden, porque, nuevamente como les comentaba, H1 ¿qué implica? Evidencia de óptimo. No es que exista un óptimo. Solamente estamos diciendo que los datos dicen que el supuesto que yo hice a priori no nos sirve, porque lo comprobé a posteriori. Y por lo tanto, entonces, tendría que ver si es que agregando dependencias de segundo orden, o sea, dependencias cuadráticas, somos capaces de describir mejor esa curva que está ahí, o esa superficie en el caso de más dimensiones. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos
análisis que es el que vendría a continuación. Entonces de acá tenemos entonces región experimental 0. Con la región experimental 0 hacemos un 2 elevado a n y obtenemos un modelo. El modelo nos va a permitir obtener una pendiente de máximo ascenso o descenso, y a partir de eso vamos a explorar en otros puntos experimentales externos. ¿Hasta cuándo lo vamos a hacer? Hasta que exista punto de inflexión. En ese punto de inflexión vamos a definir una segunda región experimental, y esa segunda región experimental también vamos a hacer un 2 elevado a n, vamos a tener un modelo, y vamos a hacer un análisis de falta de ajuste. ¿Dónde? En el 0,0. Y ahí vamos a decir si es que H0 no se rechaza, entonces 2 elevado a n estaba bien, o mejor aún. Vamos a decir, entonces, modelo ok. Y si es que H0 sí se rechaza, por lo tanto H1 es verdadera, entonces modelo no ok. ¿Ya? Entonces, vamos a dejar este modelo no ok un poco de lado porque es la conclusión a la que llevamos, donde tenemos que ahora plantear entonces un nuevo modelo de segundo orden, para evaluar si es que existe un óptimo, porque existe una evidencia de óptimo. Y antes de pasar a eso, que es la siguiente parte, que es en el óptimo, cómo entonces tenemos que plantear un nuevo diseño de experimento, nuevamente con la idea de reciclar los datos experimentales. Si es que H0 no se rechaza, o sea, si es que estoy en una situación donde no hay evidencia de óptimo, ¿ya? Donde no hay evidencia de óptimo, entonces lo que correspondería hacer sería tomar este nuevo modelo y volver a calcular la pendiente de máximo ascenso, seguir explorando en otras regiones experimentales, ¿ya? Y ahí es donde aparece entonces, ya tiene como una especie de forma este algoritmo, porque es recursivo. Partiendo de algo, obtenemos información inicial, avanzamos, evaluamos si es que lo que estamos haciendo es correcto, y tenemos entonces una cajita que dice, esta es una cajita como una cajita de estas romboides, donde si pasa algo, tomamos un camino, si es que pasa otra cosa, tomamos otro camino. Y empieza a parecerse esto a un algoritmo, de hecho el algoritmo inicial del principio del curso de resolución de problemas, donde partimos de la definición del problema, experimentos, análisis de los resultados, decisiones, explorar fuera. Si revisan las primeras clases, es esto, pero ya con números y con herramientas estadísticas que ustedes manejan. ¿Ok? Y ahora sí, vamos a terminar preguntándonos si el diseño, si es que estamos en una situación donde puede haber evidencia de óptimo. ¿Ya? Quiere decir entonces que el modelo que obtuvimos con el 2 elevado a n no es correcto. Entonces, quiere decir que ya el diseño experimento 2 elevado a n no nos sirve. Y entonces lo que tenemos que hacer es plantear, cuando tenemos una situación como esta, donde rechazamos H1, o sea, donde rechazamos H0, donde evaluamos que es verdadera H1, tenemos que plantear otro experimento, ahora acá, en esa región experimental que está allá. Y en el caso donde la hipótesis nula se rechaza y por lo tanto tenemos evidencia de que el modelo no nos ayuda, por lo tanto tenemos la sospecha de que hay un segundo orden, tenemos que responder a la pregunta si en esta sección donde sospechamos que estamos, ya, porque recuerden que nunca tenemos el mapa, si es que estamos en esta región donde sospechamos que estamos en el óptimo, tenemos que plantear un diseño de experimentos distinto al 2 elevado a n, porque el 2 elevado a n nos sirve solamente para modelos que no tienen curvatura de segundo orden, ¿ya? Y entonces básicamente la idea es reutilizar los datos que ya tenemos disponibles. Fíjense que a estas alturas, cuando estamos evaluando si es que estamos en el óptimo, tenemos algunos datos que la idea es reutilizarlos, y entonces tenemos datos experimentales en los puntos centrales, o sea, en los 0,0, tenemos corridas experimentales ya hechas ahí, tenemos corridas experimentales recicladas o utilizadas con información obtenida de los experimentos en el más menos 1 de la región experimental, esta que estamos acá. Entonces la idea sería reutilizar esto y agregarle corridas experimentales extra para entonces obtener otro modelo. Un modelo, en este caso, esta corrida experimental extra, con el objetivo de obtener un modelo que tenga expresiones cuadráticas. ¿Ya? Y básicamente, entonces, la idea es, a nuestra región experimental original,
como la que ustedes ven acá, que era una región experimental así, en el caso de un 2 elevado a 2. Acá tenemos 1 y acá tenemos U2. Donde, fíjense que tenemos, hasta ahora, conocemos respuestas experimentales en todos los puntos que les estoy marcando. Esos son datos experimentales que ya están reutilizados. Entonces, básicamente acá tenemos que hacer una analogía geométrica, que dice, cuando yo tengo una región experimental, que es plana, ¿ya? Lo que obtenemos es un modelo plano. Un modelo plano. Si yo quiero obtener entonces una región experimental curva, si yo quiero obtener un modelo curvo, eso es, si quiero obtener un modelo curvo, entonces tengo que hacer que mi región experimental tenga curvatura. Es como la lógica que hay detrás de eso. Entonces, para eso, podemos utilizar estos puntos que ya tenemos y agregarle la curvatura a la región experimental. ¿Y cómo le podemos agregar curvatura? Por ejemplo, definiendo que los puntos extremos, los puntos que son que están en las fronteras de la región experimental del 2 elevado a 2 que estoy intentando reutilizar, pertenecen a una región experimental que tiene curva. Entonces, por eso entonces es que vamos a utilizar, a ver si me queda más o menos decente. Ahí, mira, me quedo mal. Vamos a asumir que esos puntos experimentales no son parte, de hecho, de un cuadrado, sino que son parte de una circunferencia que tiene un cuadrado que está inscrito en esa circunferencia. Y básicamente vamos a definir el resto de los puntos experimentales extra dentro de esta región experimental que ahora tiene curvatura. Por ejemplo, estos que están acá. ¿Por qué elijo esos? Fundamentalmente porque son los que están más lejos de los datos que yo ya tengo disponibles. ¿Ya? Son estos datos que están ahí. Entonces, como ya son más lejos, entonces vamos a definir una nueva región experimental que sigue estando centrada en el 0,0, ¿ya? Y que los puntos que participan en esta región experimental, en algún lugar están aquellos que yo ya medí, que es básicamente lo que les comentaba ahí a la izquierda de la pizarra. Básicamente esos. Entonces, aquí tenemos nuestra región experimental curva, que es la que nos va a permitir obtener un modelo curvo. Esta región experimental curva, la idea es reutilizar los datos que ya teníamos, por lo tanto vamos a decir que tiene parte de los puntos que contienen a esta región experimental curva son valores que yo ya calculé, por lo tanto estos ya están disponibles. Y entonces lo que hacemos es agregar los puntos extra que estén lo más lejanos posible a los que ya existen con el objetivo de obtener la máxima información, que son estos puntos que se llaman puntos estrella, que nos permiten describir una nueva región experimental reutilizando la info que ya había anteriormente. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles las coordenadas de esta región experimental? Entonces, si observan, en variable codificada, aquí está el más 1, en este caso sería aquí está 1. Entonces esto sería menos 1,1. Aquí estaría este punto que está acá. Ese sería el menos 1,1. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Que si es que la distancia, si es que estamos en un cuadrado, ¿ya? Este cuadrado tiene, respecto al centro, un triángulo rectángulo, que de hecho es un triángulo rectángulo isósceles porque tiene los dos catetos iguales, de tamaño, rango medio y rango medio, o en variable codificado 1 y 1, y entonces la hipotenusa de ese triángulo rectángulo sería raíz de 2, por lo tanto raíz de 2 representa el radio de la circunferencia que describe nuestra nueva región experimental. Y entonces, por ejemplo, si nosotros ahora movemos este radio y lo llevamos para allá, entonces ese punto a experimentar sería el punto que estaría en el 0, y para el U2 estaría en raíz de 2. ¿Y qué significa 0, raíz de 2? Fundamentalmente una variable, por ejemplo, raíz de 2 en concentración, o mejor, para hacerlo más fácil, vamos a poner acá, este sería el punto, este sería el 0, sí. Raíz de 2, perdón, raíz de 2,0.
¿Qué significa raíz de 2,0? Bueno, raíz de 2 es algo así como 1,4 APP, ¿no es cierto? Entonces, si es que la temperatura estaba en 150 grados como temperatura centro, y teníamos un rango medio, que era igual a 10 grados, por ejemplo, entonces, y esta composición creo que era 38,4, estoy casi seguro que era esa composición en el centro, concentración en el centro, entonces ese punto, raíz de 2,0, en variable de ingeniería, sería equivalente a poner, a implementar en el sistema experimental una temperatura que sería igual a 150 más raíz de 2 por rango medio, o sea, 150 más, esto es 1,4 más 14, o sea, 164. ¿Saben? Y esa vez claramente está fuera, pues, porque sabíamos que era desde, si es que el rango medio era 10, entonces esto iba desde 140 hasta 160, y ahora nos salimos de la región experimental. Exploramos más allá porque le agregamos curvatura al sistema. ¿Ya? Y básicamente entonces definimos esta nueva región experimental que corresponde a un diseño experimental que se llama diseño central compuesto. En su acrónimo en inglés CCD, Composite Central Design. Ese es el acrónimo. ¿Qué contiene? Y porque esto es lo relevante y que tiene que ver con nuestra máxima de intentar reutilizar la información ya disponible. Contiene puntos de diseño de factorial de 2 elevado a n, y ya tenemos entonces los datos experimentales ya obtenidos experimentalmente, o sea, esta información ya la tenemos disponible. Tenemos los puntos centrales, que fueron los que nos han servido durante todo este tiempo para sacar muchas conclusiones, y lo único que tenemos que agregar son puntos estrella, ¿ya? Y básicamente serían, ¿cuántos, si es que tenemos, por ejemplo, k factores, en este caso k es igual a 2, entonces tendríamos mínimo 4 puntos experimentales para que están en el diseño 2 elevado a n. Luego tendríamos, y aquí es una regla del dedo gordo, ¿ya? Dice que al menos debiésemos tener de puntos centrales el número de factores, ¿ya? O sea, al menos debiésemos tener 2 puntos centrales. Yo les aconsejo siempre de 3 hacia arriba porque, porque el 3 nos permite obtener una mejor identificación de los intervalos de confianza. Porque que n sea igual a 3 implica que los grados de libertad son 2, que eso implica un t para el 95% de certeza de APP es como 3, algo, 3,6 creo que. Pero si tuviésemos un n de 2, entonces tendríamos grados de libertad 1, lo que implica un t para el 95% de certeza, que es algo así como 12. Es muy grande. Entonces la incerteza es muy grande, por lo tanto siempre desde triplicados hacia arriba, para los puntos centrales. Y finalmente tenemos estos puntos nuevos que se llaman puntos estrella, y que son, ¿cuántos puntos estrella son? Tantos como factores por 2 tengamos. Si tenemos 2 factores, U1 y U2, entonces son 2 puntos estrellas para U1 y 2 puntos estrellas para U2, 4 puntos estrellas. ¿Ok? Y si es que, ¿y cómo sería nuestra nueva tabla? Estaría de esta forma, donde fíjense que identificamos puntos centrales, identificamos el del 2 elevado a n, y acá tenemos entonces los puntos estrella. Puntos estrella. De los cuales, ¿qué sabemos? Que si hicimos este algoritmo, implementamos este algoritmo de mejora continua, conocidos, y lo único que nos falta conocer sería experimentar en los puntos estrella. O sea, básicamente estamos haciendo una experimentación bien planificada y súper inteligente, con la mayor información posible. ¿Y qué pasa si tenemos un diseño de, por ejemplo, cuando tenemos 3 factores? Nada, pues lo que pasa es que los puntos de estrella, aparece un punto estrella más, que sería el punto estrella para la variable U3, en este caso, que estaría ahí, estaría U1 y acá estaría U2, y en vez de ser raíz de 2, debiese ser raíz de 3, porque lo que tenemos ahora, lo que tenemos es una esfera que tiene inscrita un cubo de lados, de distancia respecto al centro, de 1. ¿Ya? O sea que tiene unos lados que son de tamaño 2. ¿Ya? Entonces la circunferencia que ustedes forman ahí, que contiene un cubo,
de estas dimensiones tiene un radio de raíz de 3. ¿Ya? Y básicamente ahí tendrían entonces, y creo que me queda mucho mejor así, una región experimental que nos permite obtener un modelo. ¿Y qué modelo es el que vamos a obtener? Es un modelo de esta forma, fíjense, que contiene lo que ya conocemos del 2 elevado a n, y los puntos estrella nos van a ayudar a obtener los términos cuadráticos. ¿Ya? Y básicamente lo que nos queda para terminar, para cerrar todo esto, son dos cosas. Primero, preguntarnos cómo vamos a obtener los parámetros. ¿Ya? Y para obtener los parámetros, entonces vamos a pasar a la siguiente materia desde el próximo viernes, que es un análisis de regresión, o vamos a resolver el problema de mínimos cuadrados. Vamos a empezar a trabajar con eso, con optimización, resolviendo un problema de optimización. Y luego, este problema de mínimos cuadrados, ¿ya? Y bueno, mi área de especialización justamente es la optimización, así que les voy a dar un poco de pistas de cómo se hace esto. Este problema de mínimos cuadrados es la resolución de un problema de optimización, con programación matemática. Ustedes lo vamos a ver ahora, lo van a ver, ya lo vieron probablemente en mate y lo vamos a ver después en APQ. Ya nos va a permitir obtener entonces los parámetros de este modelo y de cualquier otro modelo. Entonces ahí está el nexo con la siguiente materia. Y por supuesto, una vez que obtenemos el modelo cuadrático, lo que habría que hacer sería analizar, haciendo un análisis de falta de ajuste, y si el modelo está ok, entonces obtener el óptimo. ¿Cómo se obtendría el óptimo? Derivando e igualando a 0. Y ahí obtendríamos los valores del óptimo. Y cuando derivamos igualando a 0, perdón, aquí es ella de U. Cuando derivamos e igualamos a 0, lo que vamos a obtener entonces son los valores que maximizan o minimizan la respuesta en esta región experimental que tiene curvatura. Y aquí se puede dar dos situaciones. Una es que estemos dentro de la región experimental, y si es que estamos dentro de la región experimental, entonces es un óptimo, porque el modelo es válido solamente dentro de la región experimental. Y si es que no está dentro de la región experimental, entonces lo que hay que hacer es moverse y definir una nueva región experimental alternativa y volver a repetir este procedimiento. ¿Ok? Y entonces, con esto tenemos respondidas todas nuestras preguntas, que básicamente dicen, si queremos salir de nuestra región experimental original, ¿hacia dónde tenemos que avanzar? Hacia la dirección de la pendiente de máximo ascenso o de máximo descenso. ¿Ok? Cuando hacemos eso y resolvemos varias veces y experimentamos, vamos a tener que preguntarnos si estamos en el óptimo, y para eso vamos a hacer un análisis de falta de ajuste. Y finalmente, si es que el análisis de falta de ajuste indica que hay evidencia de óptimo, vamos a modificar nuestro diseño de experimento. Vamos a poner, como aparece en la mayoría de los libros de OE, diseño de experimentos, ahora con curvatura. Una opción, la que yo les muestro, es el diseño central compuesto, pero hay muchísimas otras. Y si quieren saber más, en el libro de esta parte del curso, en el Montgomery de diseño de experimentos, hay muchos diseños distintos que tienen distintas características. Por ejemplo, yo ahora estoy trabajando en el laboratorio de investigación con una compañera de ustedes, que ella está trabajando en la CMPC, y ella estamos implementando un diseño de experimentos de mezclas, porque ella está evaluando cuál es la mejor mezcla de fibras recicladas para producir productos producidos con pulpa de papel, ya, como estos que se ocupan cajas de huevo y esas cosas. Entonces acabamos de responder todas las preguntas del algoritmo de mejora continua, y por último les dejo el algoritmo de mejora continua, que es todo lo que les había contado en una sola lámina, que parte desde una región experimental inicial, donde vamos a partir con un diseño 2 elevado a n para obtener una curvatura de segundo orden. Vamos a evaluar, porque aquí podría pasar que de inmediato estamos cerca del óptimo, porque ustedes son las expertas y los expertos, y podría darse el caso que partiendo inicialmente ya podríamos estar en esa situación. Y si es que el modelo está ok, o sea, si es que no hay curvatura de segundo orden, entonces calculamos la pendiente de máximo ascenso, experimentamos hasta obtener un cambio de tendencia, esto es iterativo, y cuando obtenemos el cambio de tendencia, hay un cambio de tendencia, entonces definimos una nueva región experimental centrada en el mejor valor obtenido hasta ahora, y volvemos a hacer este experimento.
Cuando observamos que el análisis de falta de ajuste indica que hay evidencia de curvatura, entonces añadimos los puntos de curvatura, que para nuestro caso es estrella, pero hay otros modelos, como les comentaba, que ustedes pueden revisar. Hacemos un análisis de falta de ajuste del modelo cuadrático, y si es que el modelo cuadrático está ok, entonces calculamos un óptimo. Si este está dentro de la región experimental, entonces tenemos un óptimo local. El mejor de todos alrededor de un vecindario. Y si es que no, entonces tenemos que volver a repetir este experimento. ¿Ok? Y con eso entonces terminamos la clase, que yo creo que es una de las clases más importantes de este curso, puesto que mezcla aspectos de diseño de experimento con aspectos de inferencia y con una filosofía que es la filosofía de mejora continua utilizando las herramientas estadísticas. ¿Ok? Y de inferencia. Entonces con eso terminamos esta clase. Quiero preguntarles si tienen dudas. No, profe. Perfecto. Espero que les quede la idea. Por supuesto, no sé, no piensen que ahora mismo van a ser unos expertos en esto porque se necesita mucho, mucho tiempo, pero entender el concepto, entender la aplicación de las herramientas de inferencia es un avance significativo en su desarrollo profesional. ¿Ya? Entonces, espero haber aportado en eso justamente. ¿Ya? Entonces, nosotros nos vemos de nuevo el viernes para la clase primera de obtención de modelos. Y eso, que tengan una buena semana. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien. Igual.